Pues aquí estamos, Chema. Estamos con tu tema casi al final del viaje, por supuesto. Pues sí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los ángeles, que salvan vidas. Sí. El otro día hablé sobre los ángeles y los arcángeles. Y bien, pues terminé con el caso del niño que para mí fue un ángel. Y en fin, pues ahora pues vamos a ver los ángeles, los entes que salvan vidas en casos extremos. ¿Lo hay? ¿Ahí tú crees que hay gente que...? Pues son innumerables los casos de personas que han estado a punto de morir y en situaciones ya límite, pero que han conseguido superar ese trance con la colaboración de un ente fantasmal. El fenómeno, como he indicado, se ha observado en alpinistas, en buceadores, en exploradores, en navegantes solitarios y aviadores, en fin, una serie de circunstancias, pero también en gente corriente en situaciones de estrés o en duelos profundos. Todo esto se trata de un mecanismo alucinatorio de defensa que nos impulsa a sobreponernos cuando se acecha el peligro, o realmente estamos ante espectros de otra dimensión. La alemana Elsa Schmidt-Falk tuvo una experiencia aterradora cuando escalaba en los Alpes bávaros. Confundió el camino y se encontró en una situación muy peligrosa. Un año antes, precisamente en ese sitio exacto, se había despeñado una persona. Aquel punto concreto parecía un callejón sin salida. De repente, Elsa percibió una gran bola de luz que se fue transformando en una figura de elevada estatura con el aspecto de un chino. No se sintió ni sorprendida ni asustada. Le pareció bastante normal. La figura le hizo una reverencia, habló unas cuantas palabras, la condujo a un sendero seguro y desapareció, tras convertirse de nuevo en una bola de luz. La circunstancia recogida en este relato no es ficticia ni mucho menos ni infrecuente. Muchas personas tienen experiencias semejantes en situaciones de peligro extremo y según el investigador Hilary Evans, todas ellas tienen una finalidad. En el caso que nos ha cometido ahora Schmidt-Falk, fue una respuesta directa a una necesidad. Aquel ente no andaba dando vueltas por la montaña por si acaso alguien se perdía y le necesitaba. De eso nada. Se apareció porque alguien le necesitaba y le salvó la vida. Pero, ¿quién era? Elsa pensó que se trataba de un bodhisattva, es decir, una entidad no humana pero benévola para los humanos. En el contexto ufológico, en cambio, se le habría considerado como un hermano cósmico y en el plano religioso un ángel guardián. Abundan en la literatura bíblica, médica y paranormal, pero si alguien se ha interesado modernamente en recopilar testimonios de este tipo, ese ha sido el explorador y escritor norteamericano John Hager, actualmente director de la Real Sociedad Geográfica de Canadá. Las experiencias singulares que él mismo protagonizó despertaron su interés por explorar las de supervivientes que habían tenido la sensación de ser ayudados, reconfortados o dirigidos por un ser invisible, cuando se encontraban en situaciones de gran amenaza para sus vidas. Hager protagonizó una primera experiencia con tan solo 7 años de edad. Él relata que tuvo un encuentro con una serpiente de cascabel en el sur de Alberta. Es una región muy árida, casi desértica, y su padre iba delante de él cuando la serpiente se le apareció en un empinado terraplén. Durante aquellos instantes aterradores, un ser
antes de ser rescatado por su padre, tuvo la sensación de que se desdoblaba y se veía a sí mismo desde un ángulo imposible y diferente. Él relata que no sintió que aquello le estuviera sucediendo, sino que le ocurría a otro niño, aunque ese niño solo podía ser él. Pero lo que realmente le convenció de la realidad de aquella experiencia fue que tuvo de nuevo la misma sensación en la década de 1990, durante una expedición con Owen Petel a Marble Island, una isla desolada en la bahía de Houston. Relata que habían ido a investigar la desaparición de la expedición inglesa de 1719, dirigida por el capitán James Knight. Y llovió tanto que permanecieron atrapados en sus tiendas, empapados hasta el tuétano. Él sufrió una hipotermia, no dejaba de temblar, y entonces tuvo de nuevo aquella sensación de verse desde un punto de vista alternativo. Y así fue como Heiger empezó a buscar casos de experiencias mentales infrecuentes compartidas por exploradores y otras personas en entornos extremos. El primero fue el caso de Sir Ernest Shackleton y sus compañeros durante una expedición antártica en 1916, cuando se encontraban extenuados en un islote en el Atlántico Sur. Shackleton experimentó la presencia de un ser, aunque invisible para sus dos compañeros. Él dijo que durante esa larga y atroz marcha de 36 horas a lo largo de aquellos glaciares y montañas desconocidas, tuvo la impresión de que no éramos 3, sino 4. Heiger quiso saber qué les ocurría de verdad a sus protagonistas, y tras recopilar numerosos casos de exploradores y aventureros, publicó El tercer hombre en el año 2009, título que tomó prestado de Thomas Stern Eliot, título que tomó prestado de este señor. Se titulaba ¿Sabías qué? Fue tanto el éxito de aquel libro que Heiger empezó a recibir testimonios de gente corriente contándole que habían sido salvados de la muerte tras recibir la visita de una entidad benévola, a veces invisible y otras no, identificados la mayoría como un ángel. Aunque los neurólogos atribuyen estos casos al fenómeno que denominan la presencia percibida y lo consideran un producto del cerebro, Heiger lo llama el efecto ángel, en base a la ingente cantidad de informes de primera mano que ha recibido de personas que han sentido una presencia angélica, que les ha ayudado a superar situaciones de crisis de todo tipo, desde asaltos sexuales hasta accidentes de coche, avión y enfermedades graves. Entonces, Heiger se animó a escribir su segundo libro, titulado precisamente El efecto ángel, relatando y recopilando experiencias de gente corriente y diversos relatos históricos, recogiendo teorías científicas más actuales que apuntan a la capacidad innata del cerebro para enfrentarse con éxito a cualquier situación, por dramática que sea. Me ha dado por estornudar ahora. Vaya por Dios. ¿A quién afecta todo esto? Bueno, como ya hemos comentado al principio, afecta a alpinistas, aviadores, marineros, buceadores, supervivientes de ataques terroristas, gente normal en circunstancias de estrés emocional profundo por duelo o en peligro de muerte. ¿Y los nombres que reciben? Bueno, pues diversos nombres: presencia percibida, persona ilusoria en la sombra, ángel guardián. ¿Ángel guardián también? Sí, vívida conciencia física, síndrome del tercer hombre, efecto ángel. Y se puede percibir, se puede ver. Bueno, una presencia puede ser Las notas. una presencia que puede ser un guía espiritual, un guía que tiene el propósito de ayudarnos en situaciones incluso de duelo tras la pérdida de un ser querido. Muchas personas sienten su presencia, tienen la sensación de que todavía está en la casa, en el piso de arriba o incluso en su sillón favorito. No es infrecuente escuchar voces
que a Una, veces... una colonia a lo mejor, Sí, por una supuesto. fragancia muy normal Fragancia también. también. A veces se denomina alucinaciones auditivas verbales en el interior de la cabeza, pero también en el exterior, como si la voz procediera de una presencia ajena a nosotros. A veces la presencia percibida y la voz se confunde. Entonces, pues eso es lo que... Y el tema de los factores que lo Bueno, desencadena. bueno, Esto pues- que, o sea, yo me pasa algo, Pues condiciones físicas extremas, amenaza para la vida, aislamiento social, privación sensorial, traumatismos, excesiva presión psicológica, aburrimiento, en fin, apatía, silencio, oscuridad, hipotermia, en fin, vamos a hablar un poquito de las situaciones límite. Tenemos el caso de Ron Di Francesco, un trabajador del World Trade Center, este tema te gusta a ti. que se encontraba en la planta 84 de la Torre Sur cuando se estrelló el segundo avión el 11 de septiembre del año 2001. Él fue la última persona en abandonar el edificio antes de que se viniera abajo y, según su relato, se salvó por intervención divina, al escuchar algo así como tú puedes hacerlo, O sea, que con eso, cuando no sabía qué dirección tomar para escapar del fuego y el humo a su alrededor. Y Francesco tuvo la percepción vívida de una presencia física que le agarraba de la mano y le sacaba de allí. A diferencia de la experiencia anterior, tenemos la del ciclista Kevin Davey, que no se produjo en circunstancias de peligro para su vida, sino por agotamiento físico y falta de sueño. Es otra historia. Él mismo nos explica por qué llegó a disfrutar de esa experiencia. Y él decía que en los últimos años se había empeñado en descubrir sus propios límites y había empezado a hacer viajes cada vez más largos y extenuantes, recorriendo, por ejemplo, 300 kilómetros en 24 horas sin dormir. Y luego 600 kilómetros en 63 horas durmiendo solo 2 horas. Haciendo un recorrido de 1000 kilómetros en 4 días y medio, durmiendo poquísimo, y otro de 1500 en 8 días y medio, durmiendo solo 4 o 5 horas. En fin, la privación de sueño, unida al esfuerzo físico extremo, llevaron a Davey a tener extrañas alucinaciones durante algunos de los recorridos en bicicleta. Pero como conocedor que es el síndrome del tercer hombre, explica que en ningún caso se hallaba en una situación de peligro para su vida, aunque sí se encontraba muy estresado. Lo que más le extrañó de todo es la fuerte sensación que había tenido en algunos recorridos, que no estaba solo, aunque circulara solo. Otra experiencia la narra el médico Vincent Lam y la tuvo durante una etapa de exámenes muy estresante. Él decía que si no rendía al máximo echaría por tierra sus posibilidades de ingresar en la Facultad de Medicina. Pues bien, a lo largo de esas semanas no hizo nada más que estudiar, comer, dormir y examinarse. Pues una noche, agotado, cuando estaba dándose una ducha, percibió una presencia. Él supo al instante que se trataba del tercer hombre y que quería ayudarle. Él sintió que Dios le había enviado un ángel guardián para orientarle en un momento difícil. Le proporcionó indicaciones prácticas sobre cómo conducir su vida diaria, cómo aprender y cómo controlar sus emociones. Obtuvo muy buenas calificaciones e ingresó en la Facultad de Medicina. Es suficiente con que se den ciertas circunstancias de estrés o privación sensorial, como explica la exploradora americana Anne Bancroft, la primera mujer en terminar con éxito una serie de arduas expediciones al Ártico y a la Antártida. Bancroft decía que cuando estás en sitios nevados y solitarios durante mucho tiempo, experimentas una gran pérdida sensorial y entonces se manifiesta el síndrome del tercer hombre. Algunas personas lo describen como espíritus o una presencia que se aparece cuando las cosas se ponen muy difíciles, física o emocionalmente. Tenemos la película de Supervivientes en los Andes, que ocurrió también unida de lo mismo a gente que estuvo allí. La experiencia más intensa la tuvo Bancroft mientras atravesaba el continente desde la tierra de la Reina Maud hasta la base americana de McMurdo en la Antártida.
Según dice ella, el terreno era muy problemático. Ella y su compañera, la alpinista noruega Liv Arnesen, arrastraban trineos de 120 kilos, más del doble del peso de Bancroft. Luchaban contra las olas de hielo y para alcanzar la meseta polar se vieron forzadas a ascender en cuña por empinadas pendientes. El viento arreciaba, la temperatura era de menos 34 grados centígrados y por si fuera poco, ella se hizo un doloroso esguince. Solo faltaban 4 horas de marcha y tuvo la súbita sensación de hallarse en compañía de otra persona. Dice que la sintió detrás del hombro derecho y de repente se inundó una sensación de bienestar, de fuerza, calidez. Se sobresaltó, pero se acogió al sentimiento y a la sensación de esa presencia. Le proporcionó fuerzas y también un gran consuelo. A diferencia de los entes maléficos, ya diferenciando ángeles y espectros, que se aparecen en la parálisis del sueño o enfermedades neurológicas graves como el Parkinson, que suelen producir una sensación paralizante de terror, los percibidos en las situaciones que ahora mismo describimos son siempre benéficos y con frecuencia angelicales. Las visiones de ángeles parecen ser más frecuentes entre los adheridos a la fe cristiana, pero también, ojo, abundan entre personas agnósticas o ateas. Para Heger, estos episodios son una prueba de la existencia de esos ángeles, que encajan perfectamente con lo que hemos pensado siempre sobre un encuentro con el mundo angélico. Las teorías que explican el fenómeno son muchas, desde reacciones bioquímicas hasta fallos de encendido en la actividad cerebral. Los psicólogos suelen considerar este tipo de experiencias meras alucinaciones. Pero ¿cómo explicar que una mera alucinación pueda salvarnos la vida en una situación de peligro extremo? En el caso que expusimos al principio, de Elsa Smith-Fall, al principio, Evans se plantea lo siguiente. Si respondemos que la entidad fue una creación alucinógena que la mente subconsciente de la protagonista fabricó como resultado del miedo experimentado, eso deja sin responder la pregunta. ¿Cómo supo su mente subconsciente la senda correcta para salir de la montaña? La respuesta más plausible es que conocía bien el camino, pero su mente subconsciente le ofreció una salida creando una ilusión para anular su pánico. Hace unas décadas, la posibilidad de una recreación mental salvífica de estas características habría sido rechazada por los neurólogos a pie juntillas, que no aceptaban que la mente pudiera ir más allá de ciertos límites. A pesar de las investigaciones, la pregunta es, ¿hasta qué punto tiene la ciencia las respuestas finales para este fenómeno? A diferencia de las experiencias cercanas a la muerte, no solo se ha silenciado demasiado tiempo, sino que parece haber ido relegado a la región de lo paranormal. Tengo la impresión de que los neurólogos tienen la llave para la comprensión del factor del tercer hombre. Hay muchas pruebas que apuntan a un origen neurológico. La cuestión es cómo es evocado este poder en los entornos de supervivencia extrema. ¿Cómo puede la gente activar este mecanismo que es fundamental para sobrevivir? Hay tantísimos casos de personas que han compartido sus experiencias con el tercer hombre que es imposible silenciarlo. Ya como he dicho antes, tenemos los supervivientes en los Andes, que vieron también a ese ente. Heger considera que el efecto ángel tiene en cuenta todas las teorías, desde la creencia de algunos psicólogos en que es un producto